quisiera pedirles que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. No es un pasaje que voy a estar exponiendo, pero que quisiera leerlo y que sea parte de nuestra meditación. Dice el apóstol Juan en el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Yo he titulado la meditación de esta noche, Miserables y agradecidos, conscientes de nuestros pecados y del evangelio que nos libra de ellos. Conscientes de nuestros pecados y del evangelio que nos libra de ellos. Yo tomo estas palabras de Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. El apóstol Pablo culmina este capítulo 7 de Romanos diciendo: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y estos versículos contienen dos enunciados exclamativos. El del versículo 24 es: miserable de mí. Y el del versículo 25 es: gracias a Dios. Miserable de mí, gracias a Dios. Dos expresiones contrastantes. Y la misma persona, en este caso Pablo, y yo explicaré, y nosotros, la misma persona es capaz de decir esta expresión y usar y mostrar su sentimiento con una cosa y con la otra. La misma persona. Pero hablemos primero del miserable de mí, del versículo 24, de la expresión miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo expresa un sentido de frustración. Él ha explicado cómo él vive en este mundo, estando en la gracia, frustrado con la realidad y la presencia del pecado. Y él dice por eso: miserable de mí. Y la expresión va acompañada de una pregunta: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y pareciera no haber respuesta a su pregunta. ¿Y quién me libertará? Como no hay, por eso es que soy miserable. Pareciera que la respuesta es, pues por eso, negativa. Nadie me puede librar de este cuerpo de muerte. Pablo nos comunica desespero, una situación desesperada y desesperante por causa del pecado. Yo no soy más que un digno de lástima, un miserable. ¿Y qué le llevaba a él a pensar de esa manera? Bueno, hermanos, la presencia del pecado en su propio corazón. La realidad de que él hacía cosas que no eran agradables a Dios, a pesar de él haber sido redimido por la gracia del Señor. Y eso nos lleva a hacer una pregunta, tanto a la luz de esto que Pablo dice, como lo del pasaje que yo les leí en Primera de Juan. ¿Debe el cristiano seguir teniendo conciencia de su pecado y de su pecaminosidad aún después de haber sido perdonado? ¿Debe el cristiano seguir teniendo conciencia de su pecado y de su pecaminosidad aún después de haber sido perdonado?
Bueno, es obvio por el texto en Primera de Juan que la respuesta es sí, que aún pecaríamos y podríamos ser acusados de mentirosos si decimos que nosotros no pecamos. No solamente que no podemos decir yo no he pecado, es si decimos yo no tengo pecado ahora. Eso sería una mentira. Y una de las grandes verdades que proclama ese texto de Primera de Juan es la realidad de la propiciación por nuestros pecados. El hecho de que ya nuestros pecados no exigen que la ira de Dios venga en juicio sobre nosotros por causa de ellos. Y eso en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero habiendo reconocido esa realidad, es correcto observar igualmente la conciencia de pecado en el creyente que el apóstol Juan expresa que es compatible con un corazón perdonado. No solo no debemos afirmar que no hemos pecado, es que tenemos pecado ahora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y observen que no solo no debemos decir no tenemos pecado y hablando en términos negativos, sino que debemos aún confesarlo, que es lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero recuerden, Juan no está haciendo un llamado evangelístico al final de un sermón. Él no está predicándole en conversos y diciéndoles luego al final, así que confiesen vuestros pecados y arrepiéntanse y sálvense. No, Él está escribiendo esto a creyentes. Él está escribiendo a aquellos que en el versículo 3, Él les dice que en verdad tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esos mismos deben confesar sus pecados y dice con el propósito de ser perdonados y limpiados. Pero no fuimos perdonados. Porque tengo yo que confesar los pecados para ser perdonado. Bueno, sí, nuestros pecados ya fueron perdonados judicialmente hablando. Pero los pecados no solamente se tratan de manera judicial. En la Biblia los pecados también se tratan de manera relacional. Relacionalmente con Dios. El justo murió por los injustos, Jesús cargó con todos nuestros pecados en la cruz y su justicia fue puesta en nuestra cuenta. Pero cuando hablamos en el sentido relacional, podemos hablar del perdón de Dios porque el pecado nos contamina, el pecado nos ensucia, el mundo ensucia, como dice Santiago, que contamina, capítulo 1 de Santiago. Y admitir esa realidad no es incompatible con las buenas nuevas del Evangelio. No, somos pecadores. El mundo nos ensucia, pero además de eso, el pecado mora en nosotros. El diablo nos tienta, el mundo nos ensucia y el pecado mora en nosotros. Tenemos que admitir esta realidad y mantener esa conciencia es saludable. Porque no debemos engañarnos a nosotros mismos. Y un caso obvio es el de Romanos capítulo 7. ¿Quién escribió Romanos capítulo 7? El mismo que escribió Romanos 1, 16 y 17. O sea que cuando Pablo está mostrando esa frustración, miserable de mí, no es que él está actuando con una esquizofrenia de algún tipo y olvidando que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No, el mismo apóstol Pablo que es consciente de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, es el mismo que expresa esta frustración. El pecado en nuestras vidas debería de provocar esa frustración. Eso es lo saludable. El Pablo que había sido libertado de la esclavitud del pecado, como él mismo nos enseña en Romanos capítulo 6, es el mismo que en el capítulo 7 ventila la frustración
por el pecado que está presente. ¿Y cómo lo dice él? Bueno, dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y luego en el versículo 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. ¿Tú no te has sentido así? ¿Tú no te has sentido que cuando tú quieres, te dispones a hacer las cosas para la gloria de Dios, ahí es que viene la carne y se quiere manifestar de una forma poderosísima? Tú quieres evitar el mal y lo haces. Quieres hacer el bien y no lo haces. Nadie más evangélico que Pablo. Y sin embargo, nadie más consciente de la realidad de la presencia del pecado en su corazón. Pablo era consciente de la corrupción de la que brotaban sus pecados y era consciente de esos pecados particulares que brotaban de esa corrupción. Maurice Roberts escribe hablando de este tema de la presencia del pecado en el creyente. Él dice que hay varias cosas con respecto al pecado en el que todos los cristianos deben de estar de acuerdo. Él dice, primero, todo pecado, no importa cuán pequeño sea ante nuestros ojos, es aborrecible ante los ojos de Dios. Todo pecado. Dos, dice él, aún las mejores acciones de los mejores cristianos están contaminadas por el pecado. Lo mejor. En ese sentido, leía una cita de Philip Doddridge, aquel siervo del pasado, que él decía, aún la mejor oración que yo haya ofrecido jamás en mi vida merece condenación. La mejor oración. Tercero, decía Maurice Roberts, los pecados de los cristianos siguen siendo pecados. El pecado no es menos pecado por ser cometido por un cristiano. Es más, podríamos decir que es un pecado cometido aún con mayor luz. En cuarto lugar, dice, todos los pecados del creyente son perdonados en virtud de la obra de Cristo. Ningún pecado cometido por un cristiano le podrá llevar a condenación. Y en quinto lugar, decía él, el deber de vida de un creyente es moverse en la dirección de la vida sin pecado. El deber de vida, el deber tuyo y mío es movernos en la dirección de una vida sin pecado. ¿Se logra eso en esta vida antes de la gloria? No, pero es en esa dirección que vamos. En esa dirección es que debemos andar. La seguridad del perdón, de que ya hemos sido perdonados, de que no habrá condenación para los que confían en Jesús y andan en el Espíritu. Esa realidad no debe hacernos llevar una vida descuidada con respecto al pecado. De manera que aunque sea imposible llevar una vida sin pecado antes de la glorificación, nosotros debemos dirigirnos en esa dirección todos los días de nuestra vida. Recuerdan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, donde él habla, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y luego da esa imagen de esa lucha, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Mantenerse en la lucha, corriendo, peleando. Y luego lo dice en Filipenses capítulo 3, hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, en ese sentido, para mantenernos enfocados y correr en la correcta dirección, es bueno recordar de dónde Dios nos sacó. Es bueno recordarlo. Cuando uno lee un texto como Efesios 2, cuando nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no evoca cosas eso en tu mente? ¿No trae recuerdos?
Como él dice allí mismo en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No evoca cosas, no te trae recuerdos. No te olvides de eso. No porque tú estés cuestionando la eficacia de la sangre de Cristo. Es para que tú mantengas viva la gratitud que debe brotar en tu corazón. Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Si hay algo que el Señor quiere comunicar con un lenguaje como este, es la gran compasión y el amor con que Él nos salvó. Cómo nos encontró, la realidad de cómo nos encontró y lo que hizo con eso que encontró. ¿Ustedes han visto esas personas que de cualquier cosa hacen algo hermoso? Sí, el cualquier cosa somos nosotros. El cualquier cosa somos nosotros. Nos sacó de donde estábamos. ¿Y qué obra ha hecho? El amor de Cristo nos detuvo en la dirección de perdición en que nos encontrábamos. Nosotros pensábamos que andábamos bien. Se hubiera cumplido en nosotros lo que dice Proverbios 16, hay camino que al hombre le parece recto, pero al final es un camino de muerte. En ese camino era que andábamos. Pero el amor de Dios nos encontró. Él nos detuvo para no terminar en ese destino. Y la cena del Señor, por medio de la cual recordamos la muerte del Señor a nuestro favor, es un buen momento para hacernos conscientes de la razón que le llevó a la cruz nuestros pecados. Eso ayudará a mantener en alto nuestro nivel de gratitud hacia Él y nos motivará a dar muerte hoy a los pecados que enfrentamos. Y eso me lleva a la otra exclamación de Pablo en el versículo 25. Gracias a Dios. Los recuerdos del pecado y la presencia del pecado no son toda la historia. El mismo creyente que lamenta su pecado es el que se gloría en Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Un versículo de diferencia entre una cosa y otra. De miserable a agradecido. Se parecen a nuestros días, ¿no es así? En un instante podemos sentirnos como miserables y agradecidos. Dios nos hace conscientes de ambas cosas. Y el versículo 1 del capítulo 8, que está íntimamente relacionado, dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ambas expresiones salen del mismo corazón. Y como comenta John Stott, son casi simultáneas. El contraste se parece a lo que también tenemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Allí Pablo habla de la muerte, la realidad de la muerte, ¿recuerdan? Y dice: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Miserable de mí. Y luego dice: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una noticia calamitosa y una noticia de bendición. Ahí mismo. El clamor de Pablo de lamento del versículo 24 queda prácticamente opacado luego por ese clamor de seguridad y confianza del versículo 25. La realidad del versículo 24 es triste, tristísima. Hermanos, ¿qué nos hace el pecado hacer? Cuando yo hablo de lo que nos hace el pecado hacer, ¿qué hacemos nosotros? A eso es a lo que me refiero.
para que no vayan a pensar que yo estoy usando tercera persona. Somos nosotros los que pecamos. Pero de esa situación tan triste, Dios saca algo tan glorioso que hace que nuestros corazones se llenen de gratitud a Dios. Gracias, Señor, porque la victoria es de Dios. Y hacemos esa victoria de Dios nuestra por medio de Jesucristo. Hermanos, si la lucha, hay personas que dicen, no, pero eso es Pablo incrédulo, lo que está diciendo allí en Romanos capítulo 7. Si la lucha del creyente no fuera como lo que Pablo describe allí en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, el gracias a Dios no tiene mucho sentido en el versículo 25. Lo que le da sentido a esa gracia es lo que en medio de esa frustración, él saber que tiene victoria en Cristo. Y vivimos así entre ambas aguas, Pero hermanos, yo quiero que ustedes observen algo más. Pablo no está pensando únicamente en la victoria escatológica final. Venceremos en Cristo. También está expresando gratitud por la victoria presente que podemos tener sobre el pecado. Por eso inmediatamente, ¿cuál es el contenido que tenemos en Romanos capítulo 8? Esa canción de seguridad que tiene el cristiano, de que nosotros por medio del Espíritu podemos dar muerte al pecado y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que está ahí en Romanos 8. No está hablando nada más de algo escatológico, es algo presente también. Y él dice allí en el versículo 9, sin embargo, de Romanos 8, 9, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y eso lo hizo el Señor. Hermanos, Jesucristo nos ha librado de la culpa debida a nuestros pecados. Jesucristo nos ha librado de la esclavitud al pecado. Todavía pecamos, pero también es verdad que no somos lo que fuimos, ni estamos solos en esta batalla. Cristo está con nosotros, el Espíritu está con nosotros y nos ha dado un pueblo que lucha con nosotros y nos anima a no decaer. Y si sabemos que viene el día cuando también seremos completamente librados de la presencia del pecado, de todo vestigio de la presencia del pecado, cuando estemos en el fin de gloria, eso debe animar nuestros corazones a ser santos ahora en la presencia del Señor. Una ilustración que yo leí dice que había un hijo de un amigo del zar Nicolás de Rusia, que lo habían encargado para que administrara los recursos del rey en una fortaleza que había en una frontera. Y él era responsable de manejar los recursos para poder dar pues a las tropas que estaban allí. Pero el joven incurrió en utilizar parte del dinero para sí mismo. Pero un día se le dijo que iba a ir a un auditor al día siguiente. Y él se espantó. Por lo tanto, él buscó la manera de ver cómo ponía esos números y no había forma que los números le cuadraran. Y aunque escogió lo poco que él tenía suyo y lo sumó y calculó, como quiera la suma que endeudaba era demasiado grande. Dice que él ya cansado y no sabiendo qué hacer y sabiendo que le quedaba poco, él lo que hizo fue poner un revólver sobre la mesa. La hoja que tenía los cálculos, él puso una pregunta que él escribió sencillamente diciendo: una deuda demasiado grande, ¿quién la puede pagar? Pero el agotamiento que él tenía cuando él estaba haciendo eso en la noche fue tal que él se durmió. Pero en lugar de mandar a un auditor primero, el rey decidió vestirse de alguien normal y llegar de noche sin ningún aviso. Él siempre había dado instrucciones de que en ese lugar las luces las apagaran en la noche. Y dice que había una encendida y era el lugar donde había estado aquel que le había encomendado de administrar. Y cuando entra en la habitación, se acerca, ve la pistola, el revólver, ve la hoja con los cálculos, la expresión, la pregunta. La primera reacción fue de indignación del que le hayan hecho esto.
Pero luego también pensó en el amigo que era el papá de ese muchacho y se enterneció. De manera que él escribió algo y se fue. Se despierta después el hombre, todavía no es la mañana en la que iba a llegar el auditor, todavía no ha amanecido, y él asustado toma el revólver y cuando se iba a disparar dice que le echó un vistazo a la hoja y vio que había algo escrito. Entonces, bajo la pregunta, esta deuda es grande, ¿quién la puede pagar? Vio el nombre Nicolás. Nicolás. ¿Y quién escribió esto? Solamente que él haya podido venir. Dice que buscó en otros papeles la firma, el nombre, y vio, esa es su firma. Él tiene que haber entrado aquí, es el único que pudo haber escrito esto acá. Y como él lo manifestaba, como él lo esperaba antes de que llegara el auditor, le llegó una bolsa con todo el dinero que le hacía falta y la deuda quedó saldada y no hubo ningún problema. Amados hermanos, miserable de mí, ¿quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Cristo firmó. Cristo pagó la deuda completa y ahora obra a nuestro favor y nos da de su gracia para seguir adelante, para que vivamos para Él. Oh hermanos, vivamos sí con el sentido de frustración de la presencia del pecado en nosotros. Es saludable saber que somos pecadores, en ese sentido de humillación, de que no somos lo que debiéramos ser. Pero hermanos, también cantemos el cántico de victoria y de gratitud. Más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Porque Él es nuestro Salvador. Por Él estamos en pie. Por Él llegaremos a la gloria. Y a mí me deleita pensar en los 4 estados de la humanidad. ¿Ustedes conocen eso en la teología? Inocencia, pecado, gracia y gloria. Y me deleita pensar en que el paso de un estado a otro no tiene reversa. No tiene reversa. El hombre pasó de la inocencia al pecado y no se puede devolver para ser inocente otra vez. Ya el hombre está caído en el pecado. Ahora Dios manda su gracia y salva a esos pecadores y los lleva a la gracia. Y gloria a Dios que no hay ninguno de ellos que se pueda perder y pueda volver a echar atrás al estado de pecado. Y luego de ese estado de gracia, hay un único destino que nosotros tenemos por delante, el que nuestra hermana Mirtelina conoce ahora. Es gloria. Y no hay marcha atrás. El perdón de Cristo no tiene marcha atrás. Esa deuda no nos la van a cobrar nunca. De manera que, hermanos, vivamos ahora en esa gratitud y seamos santos para la gloria de Dios. Demos gracias aún en la manera en que participamos de la cena del Señor.